7 de la mañana con 37 minutos, como lo habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros en este segmento de entrevistas el analista político Esteban Ron. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su presencia. Buenos días, Andrea, Lautaro. Gracias por la invitación a ustedes. Bien, y la pregunta de cajón, ¿qué le ha parecido todo este proceso electoral? Ya tenemos unas cifras un poco más exactas. Ya entonces se puede afirmar y ratificar que Daniel Noboa ha sido electo ahora mismo virtualmente presidente del Ecuador. ¿Cómo le ha parecido esta jornada, digamos? Quedan muy pocas actas que procesarse, sí. Algunas inconsistentes, otras que vienen del exterior, pero obviamente Daniel Noboa es el presidente electo junto a Verónica Abad. El proceso electoral puede ser analizado desde varios puntos de vista. Creo que el más interesante en este caso es el cultural histórico que va a vivir el Ecuador, porque nuevamente es un recambio de política hacia una tendencia de visión del Estado que todavía no tenemos certeza de cuál es. Sí, Daniel Noboa nos ha dado ciertas luces respecto del cómo va a ser su administración, cuál es su índice de priorización y qué tiene de perspectivas en ciertas cosas, pero no nos dice bajo un plan estructurado hacia dónde quiere llevar al Ecuador. Eso es, creo que, una de las primeras hipótesis que se puede generar con este nuevo cambio gubernamental. Y por otro lado es que creo y felicitar al Ecuador que dentro del espectro de la cultura política cada vez somos menos conflictivos, cada vez somos menos especulantes de una situación y aceptamos resultados, ¿sí? Pero en un país tan polarizado políticamente, quizás es beneficioso que quien ahora va a asumir las riendas del Ecuador sea no apolítico, pero sí una persona que no tiene atrás una bandera política grande, un movimiento, un partido que lo cobije, es un outsider, como lo han mencionado ustedes los analistas. Así es, no lo considero yo un outsider como tal, pero hay una figura que está suscitándose en toda Latinoamérica a partir de Boric en Chile, que es la personalización de la política, lo hemos insistido en otros espacios también, en el cual Daniel Noboa se desarraiga de un pasado político familiar, su padre, se desarraiga de organizaciones políticas y se desarraiga inclusive de otro tipo de vinculaciones como amistades, ¿sí? Él llega como él, inclusive, hay que decirlo, ¿sí? Se desarraiga de la figura de su vicepresidenta, es decir, va marcando ciertas distancias. Doctor. Eso no es bueno porque se nota que no hay una organización interna y que por otro lado Verónica Abad está tomando fuerza o está tratando de recobrar fuerza con el tema del anuncio de la consulta popular, y esto ya es una estrategia de carácter populista. Pero digamos que Daniel Noboa es una nueva figura personalista que además es independiente de sus decisiones y eso es sumamente importante. Es una nueva clase política que se pone en el Ecuador. Precisamente, no lo conversábamos, doctor, esto entonces podría traer, digamos, y si se quiere, sorpresas en la designación del gabinete ministerial, es decir, él no está, digamos, enfrascado en un solo movimiento, podría, digamos, tener una opción bastante elegible, si así se quiere, y grande de ministros. Definitivamente esto va a suceder. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros nos acostumbramos a un modelo de hacer política en el Ecuador. Los 10 años en los que estuvo Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, ¿qué es lo que pasaba? Rotación en el staff ministerial, ¿sí? Un ministro salía de una cartera de Estado para pasar a otra y siempre se movía dentro del círculo interno. Pasamos al gobierno de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso tuvo un primer gabinete ministerial de personas que no estaban dentro del espectro político, es decir, ellos sí eran outsiders y se criticó mucho el tema de cómo saben el funcionamiento del Estado, pero obviamente era un tema renovado. No existieron algunas sorpresas porque hubo el traslado de Ecuador Libre, que era el think tank de Guillermo Lasso, y ellos estuvieron alrededor del primer gabinete. Y después Guillermo Lasso fue cambiando los ministros, inclusive hizo, como en el caso del ministro Cucalón, que una persona que tenía pasado político y experiencia entre a su staff. Ahora, ¿qué pasa con Daniel Noboa? Se sale de los dos modelos. En primer lugar, no hay personas identificables ni siquiera alrededor del staff ministerial, salvo las 4 personas que él mismo anunció después de la primera vuelta. Y además, otra cosa, la nueva política a la que se va encuadrando Daniel Noboa le da libertad de designación,
¿sí? Y una libertad de designación sobre la base de un no pasado político y además del tema técnico. Yo lo he calificado de la siguiente manera. La polarización de la que tú hablabas, Lautaro, en el Ecuador era correísmo, anticorreísmo. Digamos que Daniel Noboa baja los niveles de ese anti y ahora estamos en una polarización un poco más soft, ¿sí? Más suave, como se dice en política, de un correísmo no correísmo. O sea, no hay que descartar que en el gabinete de Daniel Noboa haya alguien con pasado correísta o que incluso se pueda ratificar a alguno de los ministros de Guillermo Lasso. No pasaría absolutamente nada. ¿Eso se puede hacer? ¿Legalmente se puede hacer? Sí, yo creo que no pasaría absolutamente nada porque él mismo está marcando esa diferencia del correísmo. Él es una opción no correísta. ¿Qué pasa si hay una persona técnica que trabajó no directamente en el gobierno de Rafael Correa o fue parte del staff ministerial? ¿Qué pasa si estaba en una entidad técnica? Él va, o al menos creo que ya es tiempo de desmitificar ese tema o esa bandera previa. ¿Y qué pasa si ratifica a un ministro exitoso en gestión de Guillermo Lasso? El propio Henry Cucalón, Juan Carlos Holguín, digamos que son los ministros más exitosos en la gestión de Guillermo Lasso, no pasaría absolutamente nada. Es este nuevo camino de una política que no te marca con una bandera. ¿Qué es lo que ocurre y el fenómeno, digamos, que se viene también para la Asamblea Nacional con este mismo, digamos, y en este mismo contexto en donde Daniel Noboa alcanza solo, más bien su partido, ADN, el que lo respaldaba, alcanza solo 14 curules? No es una bancada per se, tendrá que hacer alianzas dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo entonces cree usted que van a poder, digamos, fusionar incluso acuerdos, consensos dentro del legislativo? A ver, en primer lugar hay que señalar una cosa, y yo siempre lo he dicho a lo largo de estas elecciones. La Asamblea Nacional, que va a entrar en funciones igual en diciembre, va a estar amarrada. ¿Por qué? ¿Cuáles son las dos funciones esenciales del legislativo en el Ecuador? Producción legislativa y fiscalización de actos públicos a través del juicio político. Sí. El tema de investigación está bastante reducido, pero ojo que tenemos el caso de Fernando Villavicencio. Esa va a ser una causa común dentro de la agenda legislativa. Pero vamos a los dos otros temas. Producción legislativa. Una ley orgánica se demora de 10 a 14 meses en producirse. ¿Hay el tiempo? No. Una ley codificada. Una ordinaria tal vez menos tiempo, pero se la hace a través de reformas. Entonces, producción legislativa, mayoritariamente no vamos a tener. Por ahí algunas deudas que existen, sí. ¿Y por qué te digo esto? Por ejemplo, las que fueron propuestas exacerbadas de ciertos partidos políticos, de ciertos movimientos políticos, que tienen que sacarlos para que se mantengan en el espectro. La reforma parcial para que las Fuerzas Armadas trabajen junto a la policía. Esa es una de esas. El tema de seguridad propuesto por Construye. ¿Sí? El tema laboral propuesto por la propia Revolución Ciudadana, pero no sabemos a qué vamos en ese sentido. Eso va a ser mermado. Nos vamos al tema de la fiscalización. ¿Qué va a ser la fiscalización? Juicios políticos cuando esta figura, cuando esta institución ha sido vaciada por la propia Asamblea, porque recordemos que esta Asamblea es producto de un juicio político al propio presidente de la República. Y otra cosa que hay que desmitificar, los proyectos de ley que se quedaron en la Asamblea no es que se los retoma desde el momento en el que se quedaron. Es un nuevo periodo legislativo. Cualquier proyecto de ley empieza desde cero. Ojo con eso, no es que yo voy y tomo los que se quedaron en segundo debate y los produzco. No. Hay un cambio de actores, es un nuevo periodo legislativo. Ojo, no es la continuidad del mismo. Eso tenemos que tenerlo muy en claro y por eso la Asamblea se ve reducido. ¿Qué va a pasar con ADN? Muy difícil saberlo. Tenemos 7 personas, 7 asambleístas electos que son independientes. Tal vez estos empiecen a fluctuar, ¿sí? Construye acondicionado su auspicio a ADN, pero por ahí puede haber una fusión. El Partido Social Cristiano ni siquiera se ha pronunciado. Creo que todos los movimientos y partidos políticos empiezan a moverse desde el día de hoy, es decir, el día después del cierre y con resultados oficiales. Pero doctor, tras las declaraciones que han hecho desde la Revolución Ciudadana, que las han calificado como bastante, digamos, tranquilas, conciliadoras, justo ayer conversaba con un colega de otro país y me decía, pero bueno, ¿el correísmo va a permitirle trabajar a Daniel Noboa o será algo similar con Guillermo Lasso, que había tantas fricciones? ¿Usted cómo lo ve, tomando en cuenta este antecedente de que hay comentarios que son tranquilos, pacíficos de lado y lado? Es lo que te decía, lo que les decía, la Asamblea Nacional no tiene ámbito de acción para ser una oposición natural, para que sea el contrapeso natural del Ejecutivo, no tiene campo de acción. Y hay una cosa, ahora que tú mencionas a la Revolución Ciudadana, Lautaro, creo que este es un remesón a la Revolución Ciudadana para reinventarse en el cómo hacer política.
para acabar con esa confrontación absoluta, natural y desde el momento uno a quienes no son. Pero perdón, me quedo con algo que usted menciona. Entonces, ¿Daniel Noboa no tendría una oposición grande en el país durante este año? Creo que no. Además, una línea discursiva que ha sido la constante en Daniel Noboa es que él va a ser el presidente. Sí, no lo dice de esa manera, pero en el análisis crítico del discurso se nota que él va a ser el presidente. ¿Y qué va a hacer eso? No es un hiperpresidencialismo bajo ninguna circunstancia. Es que él va a concentrar, y se va a fijar en las atribuciones y funciones de presidente, es decir, funciones estrictamente ejecutivas, planificación, ordenamiento, ejecución. Es decir, él va a ejecutar. Y hay otra cosa que pasa en el país, Lautaro, que es sumamente importante señalar. El presidente de la República tiene facultades reglamentarias para ir modulando lo que las leyes dicen. Así que no nos extrañemos que empiecen a fluir reglamentos. Lo que sí va a haber, y eso sí va a suscitarse en este caso, es que las leyes de carácter económico urgente sí van a tener este flujo entre ejecutivo y legislativo. Sí va a haber. De hecho, Daniel Noboa también lo dijo, que prevé enviar algunas leyes con carácter económico urgente y eso puede hacer que se tensione esa relación. Pero esa tensión es normal, es natural. Esperemos que eso no se caiga en el juego político, sino que más bien se haga un análisis de democracia, es decir, de representación en la Asamblea. Doctor, y esto sumado, y también por ahí va mi pregunta, a que tendremos que vivir este año y medio también en constante campaña política, teniendo en cuenta que a un año y medio ya tendremos nuevamente elecciones presidenciales y tal vez en medio de este proceso incluso una consulta popular, como lo ha dicho ya la vicepresidenta electa. Sí, yo creo que es muy riesgoso que los candidatos, en este caso los dos, Luisa González y Daniel Noboa, ya Daniel Noboa como presidente empiece a hacer un gobierno campaña o un gobierno oferta. Es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque en este gobierno que es transicional, el escrutinio político y el escrutinio social es muy fuerte porque se espera mucho de este gobierno, ¿sí? Se espera un cambio radical. Lo mismo que le pasó a Guillermo Lasso, un cambio de propuesta absoluta y se esperó mucho. Entonces, creo que si se concentran en eso va a ser complicado. Daniel Noboa, su mejor forma de expresión va a ser el trabajo, si quiere ratificarse en el 2025. Y la Revolución Ciudadana tiene que reinventarse absolutamente en la forma de hacer política y en generar un nuevo o nueva líder o lideresa que se vea como figura 2025. Si no hay esa reinvención, entran en este proceso de caducidad de las organizaciones políticas en las cuales ya no se ejerce representación. Pero eso es lo que me dicta la lógica, ¿sí? Daniel Noboa, a través de un esquema de comunicación claro, pero con trabajo de por medio, tranquilamente ese trabajo puede ser su palestra. Por otro lado, otros actores, la Revolución Ciudadana en proceso de reinvención, el Partido Social Cristiano a aliarse, por ejemplo, la izquierda democrática, no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Pachacuti tiene que reinventarse de una u otra manera porque ¿qué es lo que pasa? Estas organizaciones políticas, debido a la personalización previa, dejan de existir. ¿Por qué? Porque la gente nos empezamos a fijar en el actor personal, nos desarraigamos del pasado político y es evidente lo que pasó en estas elecciones. Revolución Ciudadana como organización política, como proyecto social, ¿sí? Como proyecto histórico, deja de tener ese empuje y eso es clarísimo en estas elecciones. Que haya ganado Daniel Noboa, pese a que Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE, manifestó que al final que no lo apoyaban, que sugerían votar por Luisa, es un golpe contra su liderazgo en la sierra, tomando en cuenta que Daniel Noboa en provincias donde la mayoría de la población es indígena ganó y con un buen margen. ¿Eso cómo lo podemos analizar, doctor? A ver, justo me han preguntado mucho los medios del tema de lo que sucede entre costa y sierra, ¿sí? Creo que hay tres diferencias estructurales. Hablemos de la variable político-cultural. ¿Qué es lo que pasó en la costa en los 10 años del gobierno de Rafael Correa y, digamos, de la Revolución Ciudadana? Tuvo mucha cercanía con la gente. La inversión social en las zonas costeras, digamos que fue más vistosa, lo que te genera una emoción favorable. En Sierra Centro no fue tanto, a pesar de que tenían sus bastiones aisladas. Ya esto en el 2014 se puso de manifiesto en esas seccionales cuando Revolución Ciudadana empieza a perder las alcaldías de Sierra y del sur del país, ¿sí? Segunda cosa, la variable política organizativa. Hay mucha fuerza en la dirigencia de Revolución Ciudadana en las provincias costeras. Marcela Guiñaga, la presidenta del movimiento, prefecta de Guayas, está en Guayaquil y hace un bastión fuerte ahí. Lo mismo sucede en Manabí. La dirigencia política en la sierra es más débil de la Revolución Ciudadana. Y te pongo un ejemplo. Ahí
tuvo nichos Daniel Noboa. ADN, y yo escuchaba, por ejemplo, a dirigencia en Tungurahua, la provincia donde la diferencia fue más amplia, favorable a Daniel Noboa, tiene una estructura ya Daniel Noboa. ADN tiene una estructura en Tungurahua. Pero entonces, ¿y la CONAIE que era tan fuerte también? Pero justamente, y sí, yendo a lo que tú preguntas, Lautaro, esto también demuestra la ruptura que tiene dentro, digamos, esta implosión que incluso ha habido en el movimiento indígena. Claro. Es decir, que ya lo habíamos reportado, FENOCIN por un lado, CONAIE por otro lado y todas las organizaciones dentro, ¿no? A eso iba. Y la tercera variable es el tema territorial, ¿sí? Hay trabajo territorial de Daniel Noboa, de Luisa González también, pero Luisa González se fue a lo seguro. Daniel Noboa podía especular, podía jugar. ¿Qué pasa con la CONAIE dentro de esas tres variables? En primer lugar, la dirigencia de la CONAIE está dividida, está rota, ¿sí? Y cuando tú tienes un rompimiento no tienes organicidad. Segundo, la CONAIE deja de tener cercanías con sus miembros, ¿sí? Esos afectos emocionales. Es decir, ya no existe esa obediencia a la estructura. Y finalmente, en el ámbito territorial está tan dispersa la CONAIE que no se forman nuevos liderazgos. Y eso es por eso que deja de tener incidencia. Y nuevamente volvamos. Personalización de la política. ¿Cuál es la figura política que tiene CONAIE? Leonidas Issa, pero los niveles de credibilidad, lamentablemente, de Leonidas Issa no son lo suficientemente fuertes como para que emerja como un nuevo líder. Hace un año, si le hacíamos esta pregunta, cualquier candidato habría dicho, tengo que sentarme a conversar con la CONAIE y con quien sea el presidente de la CONAIE y hacer esto. En estos momentos, en esta coyuntura, entonces no es necesario que Daniel Noboa se siente en una mesa y tenga que escuchar planteamientos y a veces obligaciones que le exige la CONAIE. El diálogo es necesario bajo cualquier perspectiva y digamos que la CONAIE en representación social seguirá siendo la primera fuerza del país por la aglomeración numérica de personas. Va a ser necesario que Daniel Noboa se siente con Leonidas Issa o con los representantes de la CONAIE. Eso es un imperativo. Bien, doctor, nos quedan muchos temas para seguir analizando, pero muchísimas gracias nuevamente por su presencia aquí en Noticias 7. Conversábamos con Esteban Ron, analista político, sobre lo que ha ocurrido en estos últimos días, en las últimas horas, respecto de la jornada electoral. Nos vamos a una pausa y al volver con más información aquí en Noticias 7.